Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. Encuentran un cuerpo sin vida en un yate en San Carlos, en Guaymas. Se presume es de un estadounidense que había sido denunciado como desaparecido hace un par de días. En 10 comisiones en el Congreso del Estado de Sonora no existe la oposición. Esto lo denuncian los diputados de la oposición a Morena, aquí en el Congreso local. Incendio mortal en Guaymas, la carretera rumbo al Delfinario. 2 personas murieron al interior del vehículo, estaban atados. Allá en la capital de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste, iniciativa de reforma electoral, no está a negociación su propuesta de los diputados plurinominales electos por voto popular. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. TVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México, y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, acostumbrados a informarle a usted de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Y como siempre, bienvenido al auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Bienvenidos a este noticiario de primera mano. Usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo anotando así, TV de Primera Plana. TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo, también en vivo en @TVD Primera Plana. Y si usted está en casa y tiene Alexa, dígale: Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. También por ese conducto nos puede sintonizar, nos puede escuchar. Hoy es jueves, es previernes para muchos. Hoy es jueves 26, ya recta final del mes de febrero del año 2026. El calendario del más antiguo Galvano dice que es día de Néstor. Hoy está festejando Néstor, Porfirio y Faustino. Pues muchas felicidades, como siempre, desde este espacio, ustedes que están de fiesta o están festejando a su santo, cumpleaños o también tiene algún motivo especial que festejar en este. Le repito a usted, jueves 26 de febrero del año 2026. Nuestro número de WhatsApp, con muchísimo gusto recibo sus comentarios, No me llame, escríbame. Es el 6621-715540. ¿Alguna crítica? ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? ¿Tiene usted el teléfono en su mano? Puede ser reportera, reportero. Si capta algo que usted considera que debemos difundir, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Y hoy es jueves de mesa, ya verá usted qué mesa. Es una mesa que yo califico entre ayer y mañana. ¿Por qué entre ayer? Yo soy el ayer. El mañana son ellos, ¿sí? Son los jóvenes. En la información, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado hoy, esta mañana, al interior de un yate en el área de Marina Real en San Carlos. Esto es Guaymas. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima podría ser Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense de 71 años que había sido reportado como desaparecido recientemente en esa zona turística. El día 25, esto fue el martes, cuando fue reportado como desaparecido este estadounidense. Al sitio acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia tras el reporte, confirmando que el hombre ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del cuerpo, por lo que serán los peritajes correspondientes los que determinen si se trata del extranjero desaparecido. Sí, falta la información oficial.
En estos casos siempre habrá que esperar la información de la autoridad, que como le digo es la información oficial, pero nuestras fuentes allá en Guaymas hace unos momentos nos dijeron sí se trata del estadounidense desaparecido. No importa, debemos esperar la información oficial. Bueno, también en Guaymas, vaya que Guaymas es noticia ahora, 2 personas perdieron la vida luego del incendio de un vehículo en el municipio de Guaymas en un camino que conduce al Delfinario. De acuerdo con la información oficial, el siniestro fue reportado en el camino que conduce al Delfinario dentro del área del estero El Soldado, donde cuerpos de emergencia acudieron para atender inicialmente la situación. Una vez concluidas las labores de auxilio, personal de servicios periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, es decir, de la Fiscalía de Justicia, realizó el procedimiento de la escena con el objetivo de determinar la propiedad de la unidad y confirmar la identidad de las personas localizadas sin vida. La Fiscalía precisó que en este evento únicamente se encuentra involucrado un vehículo y señaló que no se descarta ninguna línea de investigación mientras continúan las diligencias periciales. Bueno, déjeme decirle que nuestra compañera Águeda Barojas, compañera periodista de Guaymas, escribió en su cuenta de X que las personas que murieron calcinadas en ese vehículo estaban atadas, es lo que escribió, ¿sí? Que estaban atadas de manos y inclusive en el rostro, pues con cinta adhesiva. Bueno, elementos de la Guardia Nacional aseguraron más de 175,000 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en distintos tramos carreteros de Sonora como parte del operativo Frontera Segura. De acuerdo con estimaciones preliminares, el combustible tendría un valor superior a los 3 millones de pesos. Esto en el mercado ilícito. Vamos con nuestro compañero Tony López Moreno, porque de acuerdo a la información revelada por Primera Plana, sí, respecto a la insolvencia para 22 presidentes municipales acerca de los recursos federales que han recibido, pues Echojoa lo admite y dice, bueno, no solamente Echojoa, otros alcaldes también admiten ese problemita, sí, pero en Echojoa están dispuestos a solventarlo. Tony López, te escucho, muy buena tarde. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y a la audiencia. Comentar que el municipio de Echojoa fue la localidad de Sonora con más irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, superando por más del doble a las demás administraciones. Mire, todo se entregó en tiempo y forma, es lo que vamos a ver ahorita, es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Es lo que vamos a checar. El municipio de Echojoa cumplió en tiempo y forma. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y bien, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior, Echojoa cuenta con 232,931,000 pesos sin aclarar. El segundo municipio es Vacum con 78 millones y le sigue Nogales con 34,072,000 pesos. Es el reporte. Muy buenas tardes. Moreno, muy buenas tardes. Esta información pues ha traído ciertas reacciones. Por ejemplo, la tesorera municipal de Nogales se comunicó aquí a Primera Plana y dijo fue un problema eminentemente técnico, no hubo ningún desvío y así lo vamos a confirmar. Yo creo que debe ser la actitud que asuman los presidentes municipales. Alguna justificación debe haber, por supuesto. Y seguimos viviendo este invierno con rostro de verano. ¿Seguirán las cosas igual, Gilberto Lagarda? Muy buenas tardes, como siempre, te escucho. Sí, muy buenas tardes, señor Esquirri, pues sí, como lo comenta, bastante calor. Ayer Hermosillo rompió récord de temperatura máxima, no nomás para un día 25 de febrero, sino también para todo el mes de febrero, fue un récord pues, de todo el mes, 38 grados y medio los que se registraron, el anterior récord para febrero eran 38, o sea que nunca habíamos pasado de los 38 grados en febrero desde los más de 60 años que tenemos de historia recolectada de temperaturas en Hermosillo. Pues ayer lo conseguimos y hoy pues muy posiblemente lo vamos a rebasar porque el pronóstico para el día de hoy era una temperatura máxima que pudiera dar entre los 40 y 41 grados para Hermosillo este día. O sea, podemos llegar a 40 y rebasarlos hoy este jueves, Gilberto. Sí, exactamente. Vaya pues. Podríamos. La noticia buena es que va a empezar a bajar un poco la temperatura, aunque todavía van a seguir siendo valores altos. Cuando se van a normalizar un poco los valores de temperatura va a ser hasta lunes o martes de la próxima semana, cuando ya el sistema anticiclónico, que es el que lo está generando estas temperaturas y estos cielos despejados, se haya retirado.
esta zona y ya deje de afectarnos, pero esto va a ser hasta lunes o martes, todo depende de la velocidad con que se desplace este fenómeno. Bueno, muchísimas gracias como siempre, muy amable Gilberto Lagarda. Que tengan muy buen día, hasta luego. Muy buen día, jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, pues a disfrutar, sí, este fin de semana prácticamente con este calorcito invita a disfrutar unos refrescos, ¿no? Unos refrescos. Bueno, a ver, vamos a ir a México, el tema de la reforma electoral, esta iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum, sin acuerdo aún con sus aliados, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. El lunes reveló Ricardo Monreal, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de los Diputados, se va a hacer llegar al Congreso de la Unión esta iniciativa y por lo pronto dice la presidenta que no va a cambiar de opinión, no es negociable el hecho de que los próximos diputados plurinominales ya no sean por lista, sino que sean electos por voto popular. Esto comentó la presidenta. Entonces no desaparece la representación proporcional, porque ayer ya estaban diciendo, de nuevo, ¿no? Los que siempre dicen lo mismo, no importa lo que propongamos, estaban diciendo que íbamos al partido de Estado, que desaparecía la representación proporcional. No desaparece. Es más, es con la misma fórmula de ahora. Nada más que en vez de que el partido político proponga una lista, se compone la mitad de los que tuvieron primero, segundo, tercer lugar, dependiendo del partido, y la otra, votas por las listas. La gente vota. Entonces, ya todos van a ser decididos por la gente. Ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas. Entonces, sí, el partido político lo propone, pero lo decide la gente. Esa es la propuesta que estamos haciendo. ¿Por qué el Partido Verde y el Partido del Trabajo se han opuesto a esta iniciativa? Bueno, es que hay que decirlo así con todas sus letras, siempre han estado en alianza con Morena, y su gran representación en el Congreso de la Unión es precisamente como consecuencia de esta alianza. Si fueran solos, quién sabe si lograran los privilegios electorales que tienen en este momento. Y además hay una reducción drástica de los pesos y los centavos para todos los partidos políticos. Ahí está el meollo de esta negociación. Vamos a venir aquí a Sonora porque ayer, la verdad es que sorprendió y de manera agradable, un evento que tuvo el gobernador Alfonso Durazo con jóvenes. Se entregó ayer el Premio Estatal de la Juventud. En años anteriores eran 12 los galardonados con 10,000 pesos para cada uno. En este caso fueron 48 y 120,000 pesos para cada uno. Y no solamente eso, creo que vienen 200 el año que viene. A ver, Paulina Ocaña, que es la jefa de la oficina del Ejecutivo, difundió un post. ¿Lo tenemos, Juan? A ver, acércame un poco porque no creas que veo muy bien. Nuestro gobernador Alfonso Durazo ha dejado claro que las juventudes tienen en él a su más grande aliado. Hoy lo vemos en un presupuesto histórico para becas y educación y en un premio estatal de la juventud que pasó de 10,000 pesos para 12 jóvenes a 120,000 pesos para 48 ganadores. El próximo año alcanzará los 200,000 pesos. Sonora se transforma de la mano de las juventudes con oportunidades reales y bienestar duradero para todos y para todas, escribió Paulina Ocaña Encinas. Pues buena nota, buena nota, porque además refrenda el hecho de que el gobernador Durazo se la está jugando con los jóvenes, de eso no cabe la menor de las dudas. Les recuerdo, estamos transmitiendo desde TVD, Primera Plana, y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Son exactamente en estos momentos las 14:15. Hago una primera pausa y regreso con el jueves de mesa. Ya verá usted qué mesa. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más.
Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con esas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, le informa a usted que la Fiscalía General de Justicia hace apenas unos momentos acaba de confirmar que efectivamente el cuerpo encontrado en un yate en Marina Real, ahí en San Carlos, se trata del estadounidense desaparecido de nombre Patrick Weber, ¿sí? Lo acaba de confirmar de manera oficial hace un momento. Le di la nota, le dije yo habría que esperar la información oficial, ya oficialmente se ha confirmado. Pues mala noticia, esto trasciende a Estados Unidos en este caso y yo creo que inhibe a algunos turistas la idea de visitar nuestro estado y particularmente Guaymas. Como le adelanté, es jueves de mesa. Yo le aprecio de manera muy especial a Nitzia Gradías. Como siempre, Nitzia, gracias por estar aquí en esta mesa. Le aprecio de manera muy especial a Arnoldo Armenta, haya aceptado esta invitación. ¿Sí? Es el dirigente juvenil del Partido Verde, aquí en el estado de Sonora o en Hermosillo. Así es, en Sonora. En Sonora, muy bien, felicidades. Un honor estar aquí. Gracias. Felicidades. Arnoldo, José González, sí, de Movimiento Ciudadano dentro de los cuadros operativos de este partido. Pues muchísimas gracias de nuevo y creo que pues es muy difícil hacer a un lado temas tan trascendentes en los últimos días como fue este operativo de las Fuerzas Armadas que terminó con la vida de el Mencho, sí, creo que el narcotraficante más poderoso en estos momentos del mundo, un objetivo prioritario para Estados Unidos, para México, entre otros temas, pero yo quisiera, aprovechando la presencia de ustedes, pues tener una opinión de los jóvenes respecto a este operativo, respecto a la situación que se vive en el país con estos cárteles y sobre todo, no sé si estén de acuerdo en pensar que es importante el abatimiento de este hombre, pero no se termina la operación del narcotráfico en México, ¿sí? Nitzia. Pues primero que nada yo reconozco que estén haciendo su trabajo. La verdad es que al crimen organizado definitivamente se le combate, no se le da abrazos. Y esta es una manera en la que pues veo indicios, ¿no?, de que quieren empezar a hacer algo distinto. Pero la verdad es que yo, como siempre, me cuestiono, ¿no? O sea, me cuestiono cómo fue que de inicio se empoderó tanto esta organización. Y la respuesta es esa, que no se le combatió. Porque siempre han existido todas estas organizaciones criminales, siempre en todos los sexenios caen personajes relevantes. Pero lo que sucedió hace unos días fue una demostración de fuerzas. O sea, el hecho de haber estado en 20 estados de la República
haciendo esos despliegues. Una demostración de fuerza de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, no del gobierno. No, definitivamente, por eso yo decía, ¿por qué se empoderó tanto esta organización? Pues porque no se le combatió. ¿Y dónde vemos la fuerza que ha cobrado? Pues en los 20 estados en los que estuvo presente, o sea, tuvo una presencia nacional. Y se fortaleció así, pues porque evidentemente lo dejaron ser, porque esto es una confirmación fallida de esa política de dejar a los criminales y darles los abrazos, ¿no? Abrazos, no balazos. Y el tercer punto es que yo reconozco que fue una atinada decisión la coordinación con Estados Unidos. Este es un tema que definitivamente cruza fronteras. Yo entiendo que parte se lleva acá en México, pero no hay que descartar también que en Estados Unidos es también el consumo, también la logística, entre otras cosas. Entonces, no fue un atentado a la soberanía. No hay que empezar con esa parte de que estamos perdiendo la rectoría del país, ni mucho menos. Es una coordinación, y yo creo que algo muy acertado fue el hecho de aprovechar todos estos avances tecnológicos que tiene Estados Unidos para llevar a cabo pues esto que se suscitó hace días, ¿no? La verdad es que no creo yo que sea nada más esto una caída de un capo. Lo repito, es una comprobación de una estrategia fallida que viene ya por más de un sexenio. Y pues finalmente entiendo que lo que se hizo fue descabezar, ¿no?, esta organización, pero yo esperaría mucho más. Yo esperaría que se desarticulara, porque es todo un sistema, no es nada más la cabeza, es todo un sistema operativo que gobierna en nuestro país. Bien, gracias, Nitzia. José González, una primera opinión. Sí, yo creo que obviamente es un golpe en la mesa del Estado mexicano. Está claro que es una captura muy importante. Es uno de los mayores capos buscados en México, en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí fue un gran acierto, y hay que reconocer el buen trabajo de nuestras Fuerzas Armadas también, de nuestras fuerzas de seguridad. Yo creo que, como lo digo, es un gran acierto, pero también deja un sabor agridulce por los fallecidos. Yo creo que es uno de los operativos en la historia de México en donde más han fallecido personas. Creo que se hablaba de 70, 25, 26 elementos de la Guardia Nacional. Sí. Entonces yo creo que por eso es que deja un sabor agridulce, y también por la respuesta que se quiso tener, o la contención que se quiso tener después de la captura, que yo creo que esa era la indicación, ¿no? Capturarlo. Después se dice que fallece en el trayecto, etcétera, este personaje. ¿Y eso es dudoso? No creo que sea dudoso, pero yo creo que también te habla de que debió haber, como lo decía, si lo iban a prevenir, también asegurar eso. Bueno, yo creo que son consecuencias de lo que puede pasar ahí en ese momento. No creo que sea un tema como tal, pero yo creo que sí después del operativo, que haya habido bloqueos carreteros, incendios, etcétera, y que, como dice Nitzia, se coordinó, parecería una empresa, ¿no? Pues desde antes se ven videos de este cártel, pues con sus siglas, operando fácilmente, y ahora que digas que se coordinó en los estados al mismo tiempo para hacer estos incendios, estos bloqueos, pues nos habla de exactamente lo que dice mi compañera, cómo se dejaron crecer en otros sexenios este tipo de organizaciones, y que pues ahí demostraron que no se iban a quedar de brazos cruzados. Yo creo que ahí el Estado mexicano puede hacer un poco más. Digo, sí fue una muy buena respuesta y hay que reconocerlo. También lo de Estados Unidos, que creo que incluso, pues bueno, salió en un comunicado, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad, que hubo inteligencia de Estados Unidos. Yo creo que también es una buena cooperación, no creo que atente tampoco contra la soberanía. Yo creo que mientras ellos puedan ayudar a encontrar personajes, instalaciones, o que se puedan meter más profundamente con estas organizaciones, yo creo que es bueno que se coopere, porque también a ellos les afecta, como lo decía Nietzsche. Y bueno, también sí dejar en claro que esperemos que no sea nomás la captura, que sí se atente contra ellos. Yo creo que sí los desequilibra moralmente, ¿no? El que agarraran a su líder. Los desequilibra moralmente. No había escuchado esa expresión yo, fíjate. Yo creo que sí, o sea, igualmente es una organización, y yo creo que el que hayan agarrado a su líder, pues bueno, y que no haya un sucesor, digo, internamente quizás sí, pero se hablaba de varios que podían
suceder al Mencho en frente de esta organización. Yo creo que es el momento para que la presidenta, como se decía, obviamente ponga mano fuerte ahí y que los comience a desarticular desde dentro. Lo decía el senador Colosio hace poco. Hay que entrar, hay que congelar cuentas, investigar el lavado de dinero, las empresas, los operadores financieros. Yo creo que es un pilar muy importante ese que se debe de atacar. Y también, ya por último, pues sí creo que queda muy claro que la estrategia de abrazos, no balazos, pues es una estrategia totalmente fallida. Y que también puede ser un parteaguas para la presidenta de México el decir, pues ya estamos separando Palenque de Palacio, ¿no? O sea, esta es mi estrategia de seguridad. Y yo sí voy a ir con todo contra el narcotráfico, también con un buen trabajo de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y que bueno, está volviendo un poco a esta seguridad civil, no tanto castrense como se tenía antes. Bien, gracias, José. Entre otras cosas, el hecho de que hayan muerto, se dice oficialmente 25 elementos del ejército mexicano, pues me recuerda al operativo de Estados Unidos en Caracas, ¿no? Para capturar a Maduro, ¿no? Ningún estadounidense, bueno, oficialmente se dijo eso, ningún militar estadounidense falleció, y sí fallecieron guardias de la casa y de Maduro, y eran cubanos todos coincidentemente. Sí. Y yo creo que que ahora que mencionan balazos y dejar atrás los abrazos, pues yo creo que la presidenta ya tiene su guerra, ¿no? Porque esta es una guerra. Sí. Arnoldo, una opinión. Claro, antes que nada coincido con que se ha hecho un trabajo que debe ser como tal entendido como una estrategia coordinada entre distintos órdenes, entre distintos grupos de especialistas en la materia de seguridad, y partiendo del hecho que la seguridad, para empezar, debe ser entendida en nuestro país como algo no tradicional, ¿no? Vamos a entender el punto de que la seguridad de fuego contra fuego no va. El tema de seguridad en México, tanto teórica como prácticamente, se ha debilitado precisamente por esto, pero la violencia es cierto que se ha vuelto una parte sintomática de nuestra sociedad, ¿no? Yo siento que por ese sentido la presidenta y el secretario de Seguridad, Omar Harfuch, están haciendo un excelente trabajo. Hay que dejar claro que es precisamente en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que se detiene al Mencho, que se le abate, y no en sexenios anteriores, no hace 10 años, no hace 20 años, cuando ya estaba la semilla del crimen organizado de esta organización, CJNG. Entonces yo creo que partiendo de ese hecho, pues hay que reconocer, todo es perfectible evidentemente. Coincido con que el tema de neutralizarlo fue un golpe duro a la voluntad y a la estructura operativa que pueda tener esta organización. Sin embargo, creo yo que estos grupos de crimen organizado no van más allá de la moral, ¿no? Yo difiero un poco con lo que se mencionó de si es una desestabilización moral. Creo yo que ellos están por encima, obedecen más a intereses económicos. Del gobierno. Obedece más a intereses económicos, y precisamente como mencionaba Nitzia, es una correlación ahí de fuerzas e intereses que están dirigidas hacia el norte, ¿no? Yo creo que es un tema muy amplio, muy complejo, que bueno que se tenga a debate y sobre todo que se estén tomando acciones en el caso. Javier, yo sí quisiera que no se malinterpretara mi comentario de reconocer la labor a felicitar por lo que están haciendo. Definitivamente, o sea, no hay nada que felicitar. Alguien que promete acabar con la mafia del poder y se convierte en exactamente eso, no hay nada que decir que están haciendo bien. Además, a ver, la pregunta sería, si Estados Unidos no hubiera presionado de esa manera, ¿realmente Claudia Sheinbaum y su gobierno lo hubiera hecho? La verdad es que no. Y ahorita decías datos, ¿no? De cómo está Claudia, y te vas a gobiernos anteriores. Y la verdad es que, híjola, siempre salen con lo mismo, pero bueno, hablando de datos y números, o sea, el gobierno de AMLO fue el gobierno más violento de la historia del país. 210,000 muertos. O sea, con Fox hubo 60,000,
Con Calderón, 120,000. Con AMLO, 210,000. Ahora, si nos vamos a temas de homicidios diarios, ahí también te puedo mencionar hasta los que tuvo Peña. O sea, de verdad, desde que está esta estrategia, que repito, es una estrategia fallida, han aumentado los homicidios, han aumentado las desapariciones de las personas, los delitos contra la libertad. Y no nada más me atrevo a decirlo yo y me atrevo a dar los datos aquí, lo dice la gente. O sea, le acaban de hacer una encuesta de percepción a las personas. O sea, ustedes hablan mucho de el pueblo, qué dice el pueblo, qué quiere el pueblo. Bueno, yo te digo qué quiere el pueblo. El pueblo acaba de confirmar en esta encuesta que se les hizo a través del INEGI, la percepción de la inseguridad, cómo ha venido subiendo, y más durante este primer año de Claudia Sheinbaum. Y para terminar con el tema de los números, de las 10 ciudades más inseguras del país, 7 son gobernadas por Morena. De las 10, 7 son gobernadas por Morena. Y de las 10 ciudades más seguras, las que sí hay seguridad, 7 son gobernadas por partidos que no son de Morena. Así que si ahorita abrazos y felicitaciones y demás para el gobierno, no señor. Es reconocimiento porque hicieron su chamba, pero no felicito, ni aplaudo, ni estoy a favor de estos números que estamos viendo y que realmente pues no mienten, ¿no? Esta es la realidad de nuestro país. Arnoldo Armenta, por alusión. Sí, gracias. Como mencionaba Nitzia, te recuerdo, Nitzia, tú claramente lo tienes en el radar. El 2012, el periodo que comprendió el mandato de Calderón, fue considerado a nivel mundial, según el Security Global Index, un periodo brutal que incluso superaba las bajas que había en Palestina, o sea, en un país en guerra frontal. Cuando hablamos de guerra estamos hablando de naciones enteras que se involucran en un conflicto, y aquí, en términos de seguridad interior, estábamos... Oye, Arnoldo, pero yo siempre les digo aquí a los de la mesa, o sea, somos jóvenes, pues, o sea, eso ya, eso déjense a los políticos de siempre, de que la administración pasa, y por eso te lo traigo los números, otros mandatos, los actuales, te digo, no rebasa, aquello, mira, si lo puedes fundamentar, y te voy a decir por qué, Una, o sea, das una alusión, no, permíteme. Te dije el INEGI. Porque estás diciendo algo, es preciso aclararle a la gente que nos está viendo y no caer en infodemia. Sí, permíteme hablar. Mira, o sea, eso de echarle culpas a los gobiernos pasados, métanlos al bote. A ver, que Calderón y que más, métanlos al bote a todos, sin distensión alguna. 2, ¿quieres información? Oye, te recuerdo que ustedes desmantelaron el INAI. O sea, la gente no puede pedir información. Yo te estoy hablando de fuentes internacionales. Y aparte, la información que llegasen a pedir en datos científicos está siendo negada. Y número 3, que se abran investigaciones y que carpetas ante la fiscalía y demás, si están subordinadas a ustedes, pues entonces la verdad es que no hay justicia, o sea, no hay manera de tener justicia como mexicanos. Yo te invito a quienes nos escuchan que chequen los índices para otras generaciones. La actual no, o sea, ya estamos cansados de ese discurso. ¿Has checado el Global Security Index? Te invito a que lo revises, ahí puedes darte cuenta de manera clara, con gráficas muy delimitadas, muy acotadas, cuántos muertos representó el gobierno de Felipe Calderón. Haz la comparación, incluso puedes ver que no rebasa el número a lo que en otros sexenios, y no me voy a poner aquí a hablar de colores ni de ideologías. Es algo brutal. En 6 años se perdieron más vidas que en una guerra que lleva décadas en Palestina. ¿En qué año estamos? Bienvenido al 2026. Tú eres la que abrió el tema. Bienvenido al 2026. Te doy datos actuales. La idea, pues. Sí, exactamente. Gracias por la clase de historia, pero ahorita esta es una realidad. Domino. Bueno, mira, son puras falacias como acostumbran. Yo les estoy hablando de lo que está pasando ahora. En 2026, la presidenta actual, con el secretario de Seguridad actual, abate al Mencho, exactamente, Nietzsche, como bien. José González, antes de irnos a una primera pausa, yo creo que primera parte. Eso que comentaba anteriormente, yo creo que sí, sí les pega, aunque no creas moralmente. Yo creo que no, para como son internamente, al cártel. O sea, el que no tengan una cabecilla. Yo creo que ahorita es el momento en el que tiene que actuar la presidencia y, como decía anteriormente, hacer un parteaguas
y que no sea un espectáculo nomás, y que no sea una presión de Estados Unidos de, bueno, vamos a calmar a Estados Unidos agarrando al Mencho. Es decir, yo creo que sí tiene que ir más allá. Ahí tenemos a la unidad de inteligencia financiera, se puede meter con mano fuerte para eso. Y como dice Nietzsche, es reconocer, no felicitar. Y yo creo que queda de lado muchas estadísticas y el que comiencen a echar porras a los colores. Yo creo que estamos hablando de lo que pasó, de la captura, y yo creo que eso fue importante ahorita para el Estado, y esperemos, de nuevo, repito, que de verdad sea un parteaguas y no se quede como antes, ¿no? Como la noticia, que a los días, a los meses, a los años se desaparece y los carteles siguen teniendo este poder, llega otro personaje. Yo creo que ya es hora de que, si se sigue con esta estrategia, se puedan desmantelar desde las raíces. Bien, gracias, José. Voy a hacer una primera pausa de esta mesa. Son exactamente las 14:02 de la tarde con 36 minutos. Y les recuerdo, estamos transmitiendo desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso. Gracias por escuchar De Primera Mano. Regresamos después del corte. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser, Visión y Spa atiende y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser, Visión y Spa. STIRT, Unidad y Trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Arnoldo Armenta, me quedo con un comentario que decía Anitza hace un momento, y creo que también alguno de ustedes, respecto a si la presidenta Sheinbaum y todo el equipo, la mesa de seguridad de la que se habla, actuó por una política de ella, del gobierno mexicano, o si hubo presión de parte de los Estados Unidos, porque oficialmente no se había admitido antes, oficialmente ahora se dijo, hubo colaboración estadounidense en materia de inteligencia, ¿sí? Y luego el señor Trump, cuando dio su informe hace un par de días, dijo, nosotros nos encargamos de abatir a ese narco. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que empezando por el hecho de que no se había admitido antes, la correlación y la operación conjunta siempre ha existido desde hace más de 40 años. Hay una situación de sinergia y correlación de fuerzas, sobre todo por un objetivo del país vecino de Estados Unidos, el interés de salvaguardar su zona. Es una cuestión de seguridad hemisférica, así le llaman. Y pues siempre ha existido esta relación y cooperación, este injerencismo, diría yo, intervencionismo incluso de parte de Estados Unidos. En ese sentido yo te diría, la verdad es que es importante señalar que la voluntad política que ha tenido el gobierno actual, no por
hacerle caso aquí a nuestra compañera Nietzsche de abrir un debate que no tiene ni pies ni cabeza, pero la voluntad política actual es lo que pudo ser algo notorio. Antes no se había efectuado ningún tipo de operación con este calibre frontal. Pero los abrazos y no balazos ya quedaron en el archivo histórico, ¿no? Pues me imagino que esto es más... Fue darle concreto, un golpe ahí a López Obrador, hay que admitirlo, pues, ¿no? Es cuestión de perspectivas. Sin duda lo que no es cuestión de perspectivas son los hechos, y los hechos, como ya lo mencioné, se abate a uno de los capos más buscados durante más de 20 años, y bueno, eso, como bien dicen, no es cuestión de felicitar a nadie. Hubieron bajas de ambos lados, y sobre todo el tema es que fue incendiario en redes, generó mucha controversia. La violencia es algo que excede la cuestión de balazos o no abrazos. Es una cuestión ya muy coyuntural, pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que hubo voluntad directa del Ejecutivo y es por eso que se dan estos resultados. Bien, José, ¿algún comentario más sobre este tema? ¿Tú crees, por ejemplo, que ya es una señal de que se está cortando? Sí, claro. Al antecesor. Sí, claro, y yo creo que de nuevo es una buena estrategia y se da un golpe sobre la mesa, pero también el Mencho quizás personaje, pues es el personaje, pero no es el fondo, ¿no? Como decía anteriormente, yo creo que hay mucho más. Yo creo que de nuevo se tiene que ir contra los carteles, porque ahí no va a haber un vacío, ahí va a llegar alguien más. Entonces es por eso que comentaba lo de la moralidad, etcétera. Es el momento. Acaba de salir también unos documentos con las nóminas del Mencho, en donde se mencionan a comandantes, a personas que les pagaban. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, pero ahí está. Entonces yo creo que ahí tienen toda la información para poder desarticularlo, y yo creo que de nuevo tienen que ir por ellos en este momento. Bien, Nitzia. Pues yo repito, ¿no? O sea, yo espero que se asuman responsabilidades, se asuma esa posición que se tiene en la actualidad para desarticular a toda esta organización, no nada más descabezarlo, sino que se vaya de fondo y se vaya a la raíz. Y la verdad me deja mucho que desear el hecho de que actores públicos, políticos, internacionales estén haciendo los siguientes señalamientos sobre esto que sucedió en México, ¿no? O sea, de inicio Elon Musk dice, ¿no?, que Claudia Sheinbaum está tomando más acción ante los comentarios que él hizo que ante los cárteles. Y de alguna forma coincido, porque de pronto se ven aludidos por palabras, pero los hechos tienen muchísimo más tiempo y no habían hecho absolutamente nada. Y dos, también como el presidente Bukele dijo, ¿no? O sea, lo que se siembra se cosecha. Y si tú no combates al crimen organizado, es porque eres parte de ello. Y es algo que yo creo que es un secreto a voces, ¿no? La ciudadanía lo piensa, así lo percibimos, y esos son los resultados que hoy en día tenemos. Y por último, ¿qué pasó acá en Michoacán? O sea, yo ahorita decía del despliegue que se vio a nivel nacional, y también vimos donde se hizo una fiesta póstuma. ¿Una fiesta póstuma del Mencho? Del Mencho. Esa no me la sabía. Sí, y la está presidiendo un ex candidato del PT Verde a la gubernatura del estado. O sea, él la financió, inclusive pidió canciones a favor del Mencho, y fue un candidato a la gubernatura. Sí, alguien de apellido Guerrero, creo. Sí, vi el video ahora, pues criticando duramente a quienes difundieron eso, ¿verdad? Sí. Criticando. Bueno, la presidenta de la República esta mañana dijo que Elon Musk, pues como político era mejor empresario, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí la va a dejar, quién sabe si pero vamos a tener conciertos de La Paz, vaya a demandarlo como lo ha advertido. El otro gran tema, pues, es la iniciativa de reforma electoral. Sí, la verdad es que no sé si nos estén hablando con toda la verdad respecto a la inconformidad de los aliados de Morena, como son el Partido Verde, el Partido del Trabajo. El hecho es que la oposición establece
de manera relevante que esta es una reforma electoral para restablecer la hegemonía de un partido como el PRI lo fue hace 50, 60 años y para lograr un control mucho más férreo en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Inclusive, pues, hacer que mueran de inanición los partidos políticos, les van a recortar los pesos y los centavos, incluso el INE, que va a sufrir un recorte del 25%. Esto trae, dice la oposición, una serie de riesgos porque, pues precisamente esa disminución de recursos podría hacer que el crimen organizado nuevamente no tenga sus manos dentro. José. Sí, bueno, una reforma electoral que presenta la presidenta con 10 líneas generales y literal muy general, ¿no? Tenemos desde integración del Congreso de la Unión, la reducción del gasto como puntos importantes, ¿no? Una mayor fiscalización, el voto en el extranjero, no nepotismo, no reelección, entre otros. Pues yo creo que esta es una reforma que nadie pidió, ¿no? Que no pidió la oposición, que a lo mejor podría ser que la pidiera para tener una cancha más pareja. No la pide la oposición, pero tampoco la piden los partidos aliados. Estamos viendo al Partido Verde y al Partido del Trabajo que pues tampoco se ponen de acuerdo porque prácticamente los está sentenciando. Entonces, ¿por qué crees que es? ¿Por qué crees que va? Yo creo que sí es para hacer un partido de Estado, ¿no? Es decir, entra esa sospecha de querer desequilibrar aún más la cancha electoral, ¿no? Estamos hablando de que sí, se quedan los 500 diputados y que vamos a tener los 200 plurinominales, pero que ya no existen como plurinominales, ¿no? Como esa figura de contrapeso con la que se creó y que se hicieron, ya no existen como tal. Es decir, dice que lo van a dividir 97, esos 297, 95 y 97, que sería el segundo lugar. ¿Quién es el partido que si no gana la elección queda en segundo lugar? Morena, es decir, aparte de los de mayoría relativa, ellos tendrían aún más cabida ahí, ¿no? Yo creo que va a ser un problema de sobrerepresentación como ya la hay, pero muchísimo más. Bien, bien. Nitzia, por favor. Yo sobre las reformas, independientemente de cuál sea, en este caso la electoral, si son para fortalecer al ciudadano y no al gobierno, definitivamente voy a estar a favor de ellas. Me gusta que aunque nadie la haya pedido, la hagan, se necesitan esas reformas, sobre todo en el tema electoral. ¿Por qué, Nitzia? ¿A quién beneficia? ¿A quién? De inicio te digo, si benefician al ciudadano, eso siempre va a ser muy bueno. ¿Tú pero crees en este que caso beneficia al ciudadano en este caso? En este caso yo sí aplaudo lo de los financiamientos de los partidos. Yo la verdad en eso sí estaría a favor de fortalecer la democracia. Pero yo creo que el debate no está en esta parte que yo creo que muchos se han enfocado en ella, ¿no? En el modelo de cómo llegan los pluris o no, porque hay que leer las letritas chiquitas para eso, o sea, se elimina la lista, pero la gente vota por ellos, ¿no? Para que lleguen, entonces sigue habiendo, pues, en pocas palabras. Yo creo que el tema toral es justo lo que mencionaban, la sobrerepresentación, porque a pesar de que en elecciones pasadas a Morena se le dio una cantidad de votos que fue más o menos el 73%. Aún así, ellos tuvieron más diputados en el Congreso. Entonces, esa sobrerepresentación es algo lograron el 42% de números sí. en votación y recibieron por parte del TRIFE, del tribunal, el 71%. Así es decir, las 2/3 partes, pues. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, si se habla de ese tema, yo sí creo que es ahí donde debemos de enfocarnos, ¿no? Más que en cómo llegan o cómo no llegan, ¿no? Pero también a mí me gustaría ver mucho más cómo se va a controlar, justamente hablando de esto del crimen organizado participando en las contiendas electorales, ¿no? Algo que yo no vi y que a lo mejor me hubiera gustado más es que sí se habla, entiendo que se va a hablar más a profundidad en estos días, ¿no? Pero a lo que vemos a grosso modo es que hay un tema sobre los tiempos en radio y televisión, sí, pero no es una distribución equitativa. Entonces, a lo mejor eso me hubiera gustado más. Sé que se hace mención, que se recortan los tiempos, está muy bien porque estamos cansados de escuchar lo mismo durante todo el periodo electoral, pero no es una distribución equitativa. Yo entiendo por qué lo hacen, ¿no? Que porque Morena tuvo más votos y demás, pero por eso tuviera que tener más tiempo para llegarle al electorado. ¿Por qué no puede ser una distribución equitativa? Dos, algo que
que no vi tampoco y que espero que cuando se vaya a detalle lo mencionen, es la prohibición de los actos anticipados de campaña. O sea, eso yo creo que a nadie nos gusta, que ahí sí se va mucho dinero y que es algo que también se debería empezar a regular. Otra de las cosas es que... No se ha hablado de eso. No, de eso no se ha hablado. Y que te digo, yo esperaría. Yo también esperaría, por ejemplo, la prohibición del chapulineo en los congresos. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué eso no se incluyó si era importante? Llegas por un partido y depende de cómo te vaya, te vas al otro. O si le conviene más la representación o los números a esa bancada, te vas a otro de la misma coalición. Saludos a Karina Zárate, a Elis Sayard. Entonces, y Alejandra López Noriega. Finalmente yo creo que otra de las cosas es que, o sea, hablan de que no va a haber una aportación en efectivo, ¿no? Del crimen organizado, y que si lo hacen, pues ese dinero se cancele, ¿no? Pero digo yo, o sea, hasta ahí llega entonces las sanciones para quien esté dando dinero en efectivo como el crimen organizado. O sea, ¿por qué no se anula una elección si se comprueba la participación del crimen organizado? Y sobre todo que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, la cantidad de sobres que se reciben en esos tiempos, sobres amarillos, y nomás cancelar ese dinero. Ese dinero no lo cuenten, háganlo a un lado, gástenlo en otras cosas o métanlo con otras facturas. Entonces, ese tipo de cosas yo esperaría ver más. Bien, gracias Nitzia Gradías. Arnoldo Armenta. Gracias, Francisco Javier. Comparto lo que mencionaba mi compañera Nitzia. Todo es perfectible, como lo mencionaba hace rato, y las leyes electorales, claro que lo son. En ese sentido, es necesario ahondar en el debate técnico profundo para proveer a la sociedad de leyes que precisamente cuiden lo que ya se ha venido construyendo de cierta manera, ¿no? En ese sentido, la postura del partido al que yo pertenezco, el Partido Verde, pues es de apertura, de disentimiento, que se entienda que debe haber una proyección a futuro para todas las fuerzas políticas, aliadas y no aliadas, para no entrar en este tema precisamente de sobre representación, ¿no? Como lo comenté, es un tema sumamente polémico y sensible, Francisco Javier, pero hay que dejar en claro que no hay rompimiento con la coalición. El Partido Verde ha sido muy claro con eso, hay que dejar claras las bases y el tema a discutir, y yo creo que puede ser un gran momento para reconsiderar ciertas acciones en este caso del INE, y sobre todo ciertas prácticas que no se han venido observando de la mejor manera, ¿no? Eso, ahí dejaría mi comentario, Francisco. Bien, yo les voy a pedir finalmente, a ver, algún punto que haya quedado pendiente, pero en un minuto máximo, ¿sí? Nitzia, ¿tú tienes algo pendiente? Si no tienen algo pendiente, me dicen no tienen. No inventamos. Sí. No, realmente creo que sí va a ser un tema controversial. Definitivamente hay que ver si realmente eso que se menciona, que no hay una ruptura como tal entre los partidos que conforman el gobierno actual, existe, pero lo que sí es que creo que ahorita es una moneda de negociación por parte de partidos como el PT y como el Verde, precisamente para que si esto se busca aprobar, pues se tengan esos votos que son 335, los que se necesitan, ¿no? Y que ahorita, pues Morena solo tiene 253. Bien, gracias Nitzia Gradías, gracias como siempre. Arnoldo. Sí, yo coincido, creo que se tiene que poner a debate. Yo sí considero que es necesario que no caigamos en fake news, infodemias, no nos vayamos por lo ligero que puede llegar a ser el tema, ¿no? En realidad es un tema sumamente técnico, se debe de poner a consideración de cuerpos especializados en las mesas de negociación, y yo creo que los partidos lo están haciendo, los partidos sobre todo de la Cuarta Transformación. Yo invitaría más bien a reflexionar sobre qué papel está jugando el Poder Legislativo, por qué tiene que ser la presidenta, la jefa del Ejecutivo quien mande una iniciativa de reforma. Deberíamos de buscar quizás la profesionalización del Poder Legislativo, ahí lo dejaría yo. Bien. José González, cierra esta mesa, por favor. Sí, yo creo que habrá que ver las letras chiquitas, ¿no? Cómo viene redactada la reforma, las palabras claves, todo lo que se presente, cómo va a quedar, ¿no? Me parece que la siguiente semana la iban a presentar ya más formalmente. Pero ¿para qué ver la letra chiquita? Es decir,
¿Se va a tomar en cuenta la opinión estoy muy derrotista, ¿no? ¿Se va a tomar en cuenta la opinión de la sociedad? Yo creo que hay una iniciativa ya redactada, ¿no? Sí, es lo que yo creo. Sí, yo creo que de igual forma se tiene que dar la pelea en los congresos, ¿no? En el de la parte legislativa, o sea, es decir, decía Inicia, no la pedían, sí, pero, es decir, no la pide la oposición, pero que se tiene que dar, ¿no? Pues se tiene que dar en buenos términos y sí tenemos que checar desde el cómo llegan y todo. Imagínense que el Senado, si esta reforma que se plantea estuviera vigente, estamos hablando de un 66% de senadores de Morena, es decir, con esta reforma que se está presentando ahorita. Entonces yo creo que sí hay que ver todos los ángulos, los aspectos. Viene la reducción a los partidos políticos, pues sí, Morena está encantado porque creo que el partido más cercano en cuanto a presupuesto es el PAN, y creo que no tiene ni la mitad de lo que tiene Morena. Entonces, bueno, sí reduces, pero dejas amarrado de las manos y de todas las a los demás partidos, ¿no? Eso obviamente es una reforma que dice reconfigurar o reacomodar. Yo creo que elimina, por ejemplo, esta parte de los plurinominales y le da más poder al que ya tiene poder ahorita. Pues muchísimas gracias de nuevo a Nitzia Gradías, de nuevo a Arnoldo Armenta, de nuevo a José González por esta mesa interesante que, bueno, me di cuenta que se puso tan caliente como la temperatura que en estos momentos está alcanzando Hermosillo, porque estamos imponiendo récord, llegamos a los 41 grados centígrados, ¿sí? En estos momentos aquí en la capital del estado de Sonora. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, ya inicio de fin de semana, recuerde las citas a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil, anotando así, TVD Primera Plana, y desde luego a través de Click FM 105.9 de su radio. Saludos allá a cabina, a Josué Tapia, aquí en casa, a Juan Berrios en los controles técnicos, a Eliana Bernal en la producción de noticias, a Jorge, aquí al Jorge el Curioso García, aquí en el estudio, y a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes. Buen provecho. Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano, de lunes a viernes, 2 de la tarde, por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora, y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano, con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.